titular este sermón, o lo titulo Hijos saludables en tiempos difíciles. Hijos saludables en tiempos difíciles. Primero de Samuel, capítulo 1, comenzando con el versículo 20 al 28. Hace unos días atrás, en una de esas comentarios casuales que hago acerca de, en el tiempo de las ofrendas, comenté acerca de Ana, que ejemplificó ese corazón generoso que nosotros tenemos que tener cada vez que le damos al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Porque después de todo, cuando nosotros diezmamos al Señor, le estamos dando a Dios algo que hemos recibido de parte de Él, se lo estamos devolviendo a Él y consagrándolo para su servicio. Y eso fue lo que Ana hizo con su hijo Samuel. Se lo entregó al Señor después que ella lo recibió de parte de Dios. Y quiero expandir un poquito más sobre esa idea de una mujer que entendía de dónde venía la bendición que ella más había anhelado. Y en 1 Samuel capítulo 1, en el versículo 20, dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y después subió el varón Elcana con toda su familia. Elcana era el esposo de Ana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, es decir, era el tiempo ritual para ir de las diferentes aldeas donde vivían los hebreos hasta el santuario y ofrecer al Señor allí sus sacrificios y sus ofrendas a Dios. Y cuando llegó ese momento, dice que Elcana subió, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, es decir, hasta que sea criado, llevado ya a cierta edad de madurez biológica, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ana estaba entregando a Samuel para que ahora pasara a ser propiedad del santuario, del templo hebreo, y se queda allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: bueno, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Mire la dinámica aquí, ¿no? Por una parte dice: yo se lo estaba pidiendo al Señor, Él me lo dio, y ahora como consecuencia yo lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bendiga el Señor su santa palabra. Y lo que quiero es animarnos a todos nosotros en este Día de las Madres, pero hablarle a toda la familia de Dios y a todos los matrimonios y los hogares de nuestra iglesia, y aún a los que no son padres o madres, no importa, porque somos toda una comunidad que trabajamos juntos en un propósito, a emular e imitar el ejemplo de Ana, porque nosotros vivimos en tiempos muy parecidos a los de Ana. Vivimos en tiempos muy estériles espiritualmente, como vivió Ana en tiempos estériles y difíciles espiritualmente en los tiempos de Elí.
y su familia, que era una familia sacerdotal corrupta. Vemos en la Escritura que dice que en el tiempo en que Ana vivía, la palabra del Señor escaseaba. No había revelación. El Espíritu Santo había sido contristado y los dones del Espíritu no estaban fluyendo con libertad en medio de Israel. Era un tiempo en que la iglesia misma, el sacerdocio mismo, se había corrompido. Elí, el sumo sacerdote, era muy laxo con sus hijos, que también eran sacerdotes. No los había educado correctamente. Y como dicen por allí, en casa de herrero, cuchillo de palo, pues así pasaba en la casa de Elí. Este sumo sacerdote no había disciplinado a sus hijos, que ahora ya eran hombres y eran sacerdotes también, y eran corruptos. Moralmente no se comportaban como era debido. Había corrupción financiera también. Ellos abusaban de las ofrendas que traía el pueblo. Y el pueblo ya le había perdido el respeto al sacerdocio. Y como consecuencia le había perdido también respeto a las cosas del Señor. El Espíritu Santo había sido ofendido. Se habían aguantado las manifestaciones sobrenaturales de los dones, y había esterilidad y corrupción. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se corrompe, cuando la iglesia resiste el llamado a ser luz y ejemplo en la comunidad, entonces pues, ¿qué se puede esperar del resto del pueblo? Las cosas van peor. Y yo creo que en nuestro tiempo, con todas las cosas que vemos en este mundo en que estamos, una buena parte del problema se debe precisamente a la iglesia, yo creo, que hemos abdicado de nuestra responsabilidad y nuestro llamado también. Y yo creo que a todos nos compete en este tiempo en que vivimos renovar de nuevo el compromiso como pueblo de Dios, a que cuando el mundo mire desde afuera vea una comunidad diferente, una comunidad que sea como una encarnación del reino de Dios. Amén. ¿Podemos desear eso nosotros? Podemos, Señor, nosotros queremos que nuestras familias reflejen la armonía de tu reino, que nuestros hombres y mujeres reflejen algo diferente, que la forma en que nos tratemos en la congregación refleje el carácter de Cristo Jesús, y que el mundo allá afuera pueda ver algo diferente. Qué lindo ver estos niños y estos jovencitos aquí delante, se ven tan sanos, ¿verdad que sí? Estoy seguro que hacen sus travesuras, ¿cómo no? Si son niños las van a hacer, son jóvenes, ¿no? Eso es parte del proceso de crecimiento. Pero se ven tan saludables también. Qué bueno que están acá en la casa del Señor, honrando a sus padres. En su mirada se ve algo especial, algo diferente. Y están aprendiendo a desarrollar las artes y a usar sus dones frente a una gran congregación y a practicar ardientemente las cosas y perfeccionar sus esfuerzos. Todo eso son valores. Cuando el mundo allá afuera ve comunidades saludables, eso les provoca a pensar de una manera diferente. Quieren lo que nosotros tenemos. Sabe que si nosotros viviéramos vidas bendecidas por Dios y vidas llenas de vitalidad, no tendríamos que estar gritando al mundo, porque nuestra vida hablaría por sí sola. Tenemos que hacer un esfuerzo. Cada día que nosotros estemos aquí en la iglesia, en la forma en que nos tratamos inclusive unos a otros, en nuestras relaciones como líderes, la manera en que conducimos nuestros ministerios, la forma en que, la cortesía que nos extendemos unos a otros. Recuerde que hay millares de ojos que están mirando a Congregación León de Judá. Tiene una gran nube de testigos alrededor de ustedes, como dice la palabra del Señor. Teniendo tan gran nube de testigos alrededor de nosotros, dice la palabra, prosigamos en el llamado que Dios nos ha hecho. Pero cuando la iglesia, como en el caso de Elí, reniega de su llamado a ser ejemplo, entonces la hierba mala comienza a crecer y la iglesia sufre, la iglesia misma sufre, el Espíritu Santo es contristado y entonces no hay una manifestación libre de los dones del Espíritu Santo. Pues así se encontraba Ana y en ese contexto doloroso y difícil y peligroso para la salud espiritual nace su hijo Samuel. Y el relato de Ana nos enseña algo, y es cómo producir hijos milagrosos. Una generación Samuel
en tiempos muy difíciles. Podemos aprender de algunas de las cosas que Ana ejemplifica y nos recuerda en este pasaje, esta narrativa de ella. Cómo criar hijos llenos del Espíritu Santo. Cómo legarle a nuestra sociedad hijos que sean el origen de una transformación para la cultura en la cual vivimos. Lo primero que yo veo en el comportamiento de Ana es que ella reconoce claramente que su hijo Samuel era un regalo que venía directamente de parte de Dios. A ella no le quedaba ninguna duda acerca de eso. ¿Por qué? Porque había estado años clamando al Señor por un hijo. Y médicamente parecía imposible para ella tener hijos. Y ese día ella fue al altar acongojada en extremo, terriblemente abrumada por su deseo de ser madre. Lo tiró todo allí delante del altar de Dios y clamó al Señor. Y ella sintió que Dios había respondido y se fue de regreso a su casa y concibió su primer hijo, Samuel. Es decir, que ella entendió claramente, ella vio el directo contacto entre su oración, su petición, una respuesta de parte de Dios y el haber recibido a su hijo. Y ella entonces tuvo la virtud, tuvo la ventaja de saber que ese hijo era un regalo, era una herencia que venía de parte del Señor. Nosotros muchas veces pues tenemos a nuestros hijos y los tenemos porque es biológicamente natural, no hay ninguna complicación. Concebimos, las madres conciben su hijo y lo tienen. Y a veces, ¿qué pasa? Que la tendencia es como decir, bueno, yo tuve ese hijo, ese es mi hijo. Yo lo produje, yo lo cargué 9 meses, yo pasé las náuseas y las incomodidades, es mi hijo. Y como que genéricamente reconocemos que sí es de Dios, pero yo creo que Ana hizo algo que ustedes y yo tenemos que hacer, y es como afirmar ese hecho de que nuestros hijos son propiedad del Señor. Amén. Y no nuestra. Eso quiere decir, hermano, hermana, que tú no eres dueño de tu hijo, de tu hija. Tu hijo pertenece a Dios y tú eres simplemente un mayordomo, una criadora, una nodriza de tu hijo. Dios usó tu vientre, madre, para dar a luz esas criaturas, pero en realidad tú eres un instrumento. Dios ha usado tu vida para traer al mundo una criatura, y lo que tenemos que hacer, seamos padres o madres, es hacer lo que hizo Ana, y es devolverle ese hijo al Señor. Traerlo y como entregárselo en el santuario. Por eso nosotros presentamos a nuestros hijos en la iglesia, porque es una forma de decir, este hijo, esta hija, pertenece al Señor. Padre, te lo presento, úsalo para tu gloria. Y yo creo que cuando nosotros entendemos eso, ¿no? Que ese hijo le pertenece a Dios, Dios me lo ha encomendado a mí, me lo ha encomendado para que yo se lo críe en el temor de Jehová, para que yo produzca un recurso para el reino de Dios, para que yo lo levante en el temor del Señor. Usted se imagina a María, por ejemplo, que recibe esta criatura santa, el Mesías. ¿Cómo ella se habrá sentido de la responsabilidad que ella tenía de criar este niño en una forma, con los valores adecuados, con el modelaje adecuado, todo lo demás? Porque ella sabía que esta criatura tenía un destino exaltado y que ella debía hacer el mejor trabajo posible para aquel a quien verdaderamente ese niño le pertenecía, a Jesús, que era Dios. Y yo creo que así nosotros tenemos que levantar a nuestros hijos, con ese mismo sentido de que sí, es mi hijo en un sentido, pero en otro sentido no lo es, pertenece al Señor, y yo tengo que responderle a Dios por la manera en que yo educo a esta criatura, los valores que le inculco, el modelaje que le proveo, cómo yo se lo preparo al Señor para que Dios tenga un instrumento que Él pueda usar en el futuro para el esparcimiento de su reino. Qué diferente esa perspectiva, ¿no? De que es tentativo esto del hijo que yo tengo. Es muy como
no es tan posesivo como uno piensa. Hoy en día la sociedad moderna lo ve muy diferente, ¿no? Si usted mira, por ejemplo, la teoría que está detrás del aborto en nuestro tiempo, ¿qué es lo que dice la teoría civil del aborto? Y es que ese feto, primero lo que hacen es que despersonalizan a la criatura y la llaman feto para no llamarla un ser humano, para deshumanizarla. Pero lo segundo es que como esa criatura está ocupando un real estate de la mujer, la matriz de la mujer, eso es propiedad de ella. Hay teoristas hoy en día, feministas, que dicen que una mujer debe tener el derecho de abortar a su hijo hasta el 9º mes, hasta el último día de dar a luz, porque ese es su derecho, porque es su vientre, y esa criatura está ocupando su propiedad. Así que ella es la propietaria de esa masa que está ahí dentro de ella. Y si ella quisiera deshacerse de él hasta el último momento, eso es derecho de ella, porque está dentro de ella. Por eso es que están ciertas técnicas que hoy en día se usan, de que si la criatura la pueden matar mientras parte esté dentro del vientre de la mamá, todavía, aunque esté bastante desarrollado, porque técnicamente está todavía dentro de la propiedad de ella. Ese es el tipo de razonamiento diabólico en que se involucra el hombre, el ser humano, cuando no tiene el temor de Dios, cuando no entiende que Dios es el creador de la vida. En último caso, esa chispa, ese momento increíble en que esas dos células se unen y algo dejan de ser simplemente cosas biológicas y se prende algo que es un ser humano, el comienzo de un ser humano. Eso eso no es, usted no es propietario de eso. Suena raro, pero tiene que ser Dios. ¿Sabe que hoy en día, de paso también, lo digo esto para nuestras jóvenes y porque estas cosas son importantes? Yo estaba leyendo un artículo en el New York Times esta semana que la ciencia médica cada día está retirando más y más la edad de vigencia para los bebés prematuros. Nosotros que tuvimos una nietecita de 25 meses que pesó 1 libra y 3 onzas, 25 semanas, perdón. El resfriado que tengo no me deja razonar bien. 25 semanas, 1 libra y 3 onzas, 11 pulgadas, parecía un ratoncito, francamente. Piel casi transparente, se le veían las venitas debajo de su piel. Somos muy sensitivos y por eso yo cada vez que veo un artículo sobre preemies, niños prematuros, yo siempre lo leo últimamente porque me ha dejado marcado. Hoy en día la ciencia cada día está retrasando más y más la edad en que un bebé puede nacer fuera de la matriz y nacer prematuramente. Ahora se ha llegado que hay bebés a las 22 semanas que ya son viables, casi una tercera parte de esos bebitos hoy en día ya pueden nacer y vivir vidas relativamente saludables. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo? Y eso está causando un problema porque está afectando la teoría del aborto también. Porque se supone que es cuando es viable una criatura, cuando es el último día en que se le puede ya abortar. Entonces, si la ciencia continuara, ¿hasta dónde se podría llegar una criatura? Bueno, nosotros vemos en la Biblia que la vida, por ejemplo, Jacob y Esaú luchaban dentro del vientre de su madre con un destino ya que tenían desde nacidos. Juan el Bautista reaccionó poderosamente cuando sintió la presencia de Jesús en el vientre de María, cuando se encontraron las dos madres encintas. Es decir, que la Biblia es bien clara, ¿no? La palabra habla de que en el vientre de mi madre tú me formaste y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Entonces, yo no estoy aquí para hablar la teoría del aborto, pero sí estoy aquí para decir que como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, nosotros creemos que la vida viene de Dios, que las madres
tienen el increíble privilegio de ser portadoras de la vida de Dios. Y que ustedes tienen algo que nadie más puede hacer. Nadie más. Cada vez que una mujer da a luz, eso es un milagro. Y es una prueba de que Dios existe, yo diría. Eso ennoblece a la mujer en una manera muy, muy especial. Y yo creo que nosotros los padres y las madres tenemos que criar a nuestros hijos con ese sentido de gran reverencia, como de asombro casi, y de bendición inmerecida, y de gran responsabilidad, de cuidar eso que pertenece al Creador de creadores, al Dios de dioses, y que tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos sean levantados en el temor de Dios, de que nosotros desempeñemos esta terrible responsabilidad con suma deliberación, intencionalidad, de cada día educar a nuestros hijos e infundirles el temor del Señor. Como citaba el pastor Isaías, educa al niño en su camino y en su niñez, y cuando viejo no se apartará de él. Entonces yo nos insto a todos a reconocer: mi hijo es un préstamo de parte del Señor, yo tengo que educárselo a Dios, yo tengo que preparar un recurso para el reino de Dios. Como Ana, yo tengo que simbólicamente traer a mi hijo al altar y dejárselo allí al Señor espiritualmente, aunque me lo lleve para la casa de nuevo, pero espiritualmente yo hice una transacción, ese hijo está sellado para Dios. Y yo creo que entonces, en vez de muchas veces, yo lo digo como padre personalmente, yo sé que Meche, nosotros, uno quiere que sus hijos se eduquen bien y que sean profesionales exitosos y que sean personas de éxito y de influencia. Pero sabe que lo más importante, la tarea número uno es crear hombres y mujeres temerosos de Dios, amantes del Señor. Aunque tengan 3 cabezas, no importa, pero que amen a Dios por encima de todas las cosas. Que conozcan la palabra de Dios. Tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra del Señor, hermanos, como nunca. Haga todo lo que usted tenga que hacer. Traiga a sus hijos. Yo admiro a esos padres que traen a sus niños a Aguana cada viernes en medio de la nieve y el frío. Ahí están esos padres esperando a que sus hijos salgan ya y terminen de Aguana. Están ayudando en diferentes cosas, participando, porque quieren que sus hijos sean instruidos en la palabra del Señor. Porque esa es una inversión que rinde dividendos. Usted está marcando a sus hijos, usted le está metiendo ahí, cosiéndoles por dentro la palabra del Señor en sus entrañas. Eso los va a perseguir hasta que sean viejos. Invirtamos, pertenecen al Señor, preparémosle al Señor algo maravilloso, un recurso para el reino de Dios. Y en ese proceso Dios los va a bendecir también y los va a prosperar. Porque un niño que ha sido instruido en la palabra de Dios tiene unas posibilidades, como se han probado todos los estudios sociológicos habidos y por haber. ¿Sabe? Una de las mejores garantías hoy en día de que un joven afroamericano o latino va a ser un joven o una joven exitosa en el mundo, si va a la iglesia o no, si tiene una iglesia saludable. Los sociólogos han hecho esos estudios y se han visto obligados a admitir. Y yo creo que si fueran más conscientes todavía, más claro sería la conexión que harían entre una buena iglesia y una educación cristiana cuando niños y el éxito en la adultez y el evitar los terribles dolores que muchos de nuestros hijos están pasando hoy en día. Y por eso la iglesia tenemos que ser buenos publicistas, porque nosotros tenemos el mejor producto de todos, el Evangelio, que produce buenas familias, que prepara a los padres para ser buenos educadores, que bendice los matrimonios para que puedan ofrecer un buen territorio para el crecimiento de nuestros hijos. Y como iglesia tenemos que estar orgullosos en la manera más sana posible de lo que nosotros encarnamos. Encarnamos la solución para la sociedad. Esta sociedad no tiene la solución para la necesidad de nuestros jóvenes en este tiempo. La tiene la iglesia de Jesucristo, hermanos. Ayer mismo yo hablaba con con 2 maestras y eso lo repiten muchos otros maestros.
el sentido de frustración que hay en Estados Unidos en general con el sistema educativo y su inutilidad para producir jóvenes funcionales. Esta nación, la más próspera de toda la tierra en un sentido, y una de las más miserables en el tipo de producto juvenil que ofrece a la sociedad. Tirándole iPads y computadoras a los muchachos en la cabeza y toda la tecnología y los mejores los maestros más educados y los sistemas más sofisticados de educación habido, y sin embargo nuestros jóvenes no están funcionando, hermanos. La deserción escolar terrible en la juventud, sobre todo minoritaria, pero también en otras maneras entre los jóvenes de clase media y media alta, en otras maneras, moralmente y otras cosas. ¿Por qué? Porque no está Dios en el medio, no está la palabra del Señor, no hay valores morales. Nadie quiere predicar moralidad hoy en día porque no es popular, y además, ¿qué moralidad predicamos? Si todo el mundo tiene razón y nadie quiere imponer sus valores, entonces todo lo que hay es un sal para afuera, un libre para todos y cada cual que crea lo que crea. En esa tierra no se puede enseñar. Los jóvenes necesitan una directriz clara, necesitan valores claros, necesitan un mensaje, porque la naturaleza de un joven, un adolescente es caótica. Las hormonas están locas, no hay definición, físicamente están todavía formándose, requieren desde afuera una estructura. Y si la sociedad no les provee esa estructura, ¿cómo van a tener ellos la solidez para poder aprender y para poder respetar a sus maestros y ser disciplinados y todo lo demás? La iglesia tiene la respuesta. Y yo les pido, mis hermanos, que cada día nos veamos como misioneros a esta cultura que necesita una iglesia, necesita unas comunidades como la nuestra. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y Dios nos ha dado algo muy especial. Y se requiere una comunidad misionera. Yo les comisiono en el nombre del Señor. Es más, antes de irnos de aquí hoy, yo les quiero comisionar a ustedes a ser misioneros allá afuera de la palabra del Señor. Y vamos a educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y vamos nosotros a ejemplificar los mejores valores del reino de Dios. Vamos a ofrecerle al Señor Samueles, que también van a ser grandes profesionales, yo les aseguro, porque si buscamos primeramente el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. No, la educación de nuestros hijos tiene que ser con propósito. Tenemos que saber qué tipo de hijo yo quiero producir. Si yo te preguntara ahora mismo, escríbeme 5 cosas que tú quieres que tu hijo ejemplifique, 5 valores, 5 características. ¿Podrías tú fácilmente escribirme rápidamente? Mira, este es el tipo de carácter, este es el tipo de hombre, este es el tipo de mujer que yo quiero ver cuando mi hijo tenga 18 o 20 o 25 años. ¿Puedes tú decir eso? ¿Sabes qué? Si tú no se lo describes al Señor, no lo vas a alcanzar. Y entonces tú tienes que, una vez que tú sepas el tipo de hombre, mujer que tú quieres ver en tu hijo, pregúntate, ok, ahora, ¿qué tengo yo que hacer para producir ese tipo de personaje? ¿Qué valores tengo que inculcar? Y entonces comienza desde temprano, comienza a sembrar desde temprano, porque hay que comenzar antes de que se endurezca el cerebro mucho. Cuando el cerebro está así blandito, que está comenzando todavía a tejerse, ese es el tiempo que tú tienes que meterte y meter tus valores para que sean incorporados en la formación de la sensibilidad de la criatura. Porque ya después que está formado, eso es como una mandarria que hay que meterle ahí para romper eso. Después que los malos hábitos se adquirieron, es muy difícil, muy difícil. Y entonces, y eso ya comienza a los 8, a los 10 años, los muchachos ya desgraciadamente han cambiado. Entonces hay que corregir una cantidad de cosas. Ya no es enseñar, ya es deshacer para volver entonces a programar. Es muy difícil. Por eso es que tenemos que ser intencionales y tenemos que decir, yo le voy a ofrecer al Señor un hombre, una mujer, que Dios me diga al final, ven buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te di un hijo, lo educaste bien, te voy a dar otros para que lo formes, te voy a poner en multitud de gente para que prediques y lo formes también en el conocimiento del Señor. Como Ana, ofrezcámosle recursos al Señor. Yo creo que ahí dije mucho, más de lo que pensaba en ese punto, así que voy a apretar bien lo otro. Y le voy a pedir a Omar que pase por acá rápidamente para que ustedes sientan la esperanza de que voy a terminar bien pronto. Una cosa, ambos padres, escuche esto, ambos padres tienen que en todo lo posible participar igualmente en la formación de los niños. Yo creo que eso es bien importante, quiero compartir eso con ustedes también. En tiempos difíciles como los que nosotros vivimos, yo sé que no siempre es posible. Yo sé que en nuestra iglesia hay muchas madres solteras y gloria a Dios, no se sientan en lo más mínimo deficientes. Porque hay muchas diferentes circunstancias que llegan a eso. Yo las animo en el nombre del Señor a creer que Dios es poderoso para proveer todos los nutrientes que usted necesita de padre. Él es su esposo, Él es su papá, Él es su consejero y yo sé que a usted no le va a faltar nada. No se preocupe por esa parte. Pero en todo lo posible, yo me refiero a las parejas que están intactas aquí y a las parejas jóvenes que están apenas comenzando su vida matrimonial. Hagan un compromiso de que ambos van a trabajar juntos en la formación de la sensibilidad de sus hijos. Como nunca, no nos podemos dar el lujo. En nuestra cultura latina, por ejemplo, primordialmente latina, yo sé que tenemos otros hermanos acá, pero el latino es notorio, como otros grupos también, por el padre ausente emocionalmente. Y la teoría de que, bueno, es la mamá. El papá trae el bacon a la casa y la mamá educa a los hijos. Eso es una mentira del diablo. Dios quiere un padre y una madre educando e infundiéndole a su niño la sensibilidad masculina, la sensibilidad femenina. Varones de Dios, yo les animo a ser programáticos en su propósito de estar presente en la vida de sus hijos. Si su papá no fue un buen ejemplo, rompa usted brecha y aprenda usted como Dios le ayude a ser ese padre tierno, ese padre que saque a su niño, enséñele a montar una bicicleta. Yo creo que es un privilegio que todo papá debiera tener, o sáquelo a pescar, o llévelo a la playa, o llévelo a una caminata en uno de esos lindos caminos por ahí de Nueva Inglaterra y converse con ese muchachito. Póngale la mano en la cabeza, acaríciele el pelo, háblele, que escuche su voz, que vea a su papá invirtiendo tiempo y energía en su vida. Siéntese y vea una buena película con él, o sáquelo al cine y sáquelo a comer y siéntese y hable con él, lea un libro con él, acuéstelo usted en vez de la mamá solamente y béselo y bendígalo antes que se duerma y que él se duerma con la voz de su papá. Eso es importantísimo en este tiempo en que vivimos. A los padres yo les animo también, a los varones. Nuestros niños aquí en la escuela dominical necesitan hombres que los eduquen, que no se críen con la idea de que la iglesia es para las mujeres solamente, porque lo que tienen es maestras, mujeres solamente. Varón, tú puedes ser un misionero y quizás inscribirte para darle clase a esos niños, para que vean un hombre de pelo en pecho hablando de Jesucristo con pasión y enamorado del Señor y digan, wow, yo puedo ser un varón varonil y también amar a Dios. Qué cosa más linda. Se puede. Aún con su Hijo Jesucristo, que era Dios mismo, Dios quiso proveerle a Jesús un papá adoptivo y le proveyó un hombre temeroso de Dios que era José. Hoy en día la sociedad está tratando de quitar ese rol, ¿no? de dos padres, un padre y una madre. Dicen, no, puede ser dos mamás, puede ser dos papás, o puede ser nada, lo que sea. Esas son mentiras diabólicas, esas son la serpiente misma susurrándole al oído de la sociedad para destruirla más y más, socavar las bases de la sociedad. Dios prefiere hogares intactos. Parejas, peleen todo lo que ustedes puedan para mantener sus matrimonios. Si las cosas no están yendo bien, busque ayuda, ore al Señor, haga un esfuerzo para mantenerse unidos.
hagan un compromiso, jóvenes, parejas jóvenes, de mantenerse saludables como matrimonio, de ser un equipo, un equipo de combate, que trabajen juntos para crear y levantar hijos saludables. Denle al Señor lo mejor de ustedes mismos, porque los niños necesitan hoy en día, necesitan una pareja saludable. Lo último, voy a apretar mucho aquí. Mi último punto, lo voy a resumir, es que en tiempos difíciles como los que vivimos, se requiere más energía, más intencionalidad, más claridad y más énfasis en los valores que le inculcamos a nuestros hijos que nunca. Quizás antes nos hubiéramos podido dar el lujo de ser un poco descuidados en la manera en que educábamos a nuestros hijos, pero en el tiempo en que vivimos, no podemos, tenemos que ser insistentes en enfatizar los valores de la fe como nunca antes. ¿Ha visto usted alguna vez una de esos muros de retención que están reteniendo grandes masas de tierra, que los hacen contrarios al peso de la masa que están tratando de retener? No los ponen verticales, porque si los pusieran verticales, la masa es tan pesada que lo empujaría. Los ponen en dirección contraria para que sea mucho más difícil la presión de la tierra destruir el muro que retiene. O quizá usted ha visto, por ejemplo, esos camiones que llevan grandes cargas, esos trailers bien grandes, que tienen que soportar máquinas bien grandes encima, que la viga que está en el fondo no es completamente horizontal, sino que la hacen como un poquito así, curva. ¿Sabe por qué la hacen curva? Para que tenga que presionar más antes de romperse. Porque si la hacen plana solamente, el peligro sería que el peso continuo la fundiría. Y eso me indica a mí algo acerca de los tiempos que vivimos. Hoy en día, los valores del reino de Dios, los valores que promueven la salud de la familia, de los hijos, del ser humano, están siendo tan atacados. Hay tanta confusión en el mundo en que nosotros vivimos actualmente, que es como que la presión es así mismo, es abrumadora en la dirección contraria. Si nosotros simplemente nos conformamos con el tipo normal de educación, donde si nuestros hijos vienen a la casa, los atendemos un poquito, vivimos vidas mediocres espiritualmente, no enfatizamos una vitalidad en las cosas de Dios. Si la iglesia no enfatiza valores fuertes de fe, ¿sabe lo que va a pasar? Que la presión va a ser tan grande que nuestros hijos los vamos a perder y se van a ir con la cultura del mundo. Nosotros tenemos que adoptar una mentalidad de crisis en los tiempos en que vivimos. Y tenemos que entender que necesitamos nutrientes extra. Tenemos que, como una persona que necesita energía, tenemos que comer carne fresca y fuerte, robusta. Tenemos que ser rollizos espiritualmente. Tenemos que tener una espiritualidad ferviente, vital. Tenemos que ser militantes en nuestra fe. Tenemos que adorar al Señor con más fuerza que nunca. Tenemos que servir a Dios con más ahínco que nunca. Tenemos que orar por nuestros hijos más que nunca. Tenemos que ayunar más que nunca por la salud de nuestros matrimonios. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos por vivir vidas que sean agradables al Señor. Tenemos que presentarle al Señor matrimonios y hogares donde la palabra de Dios se manifieste en abundancia. Tenemos que ir a la casa de Dios con más insistencia para mantenernos fuertes, para que se nos recuerde las verdades por las cuales tenemos que vivir. Tenemos que pegarnos más a nuestros hijos y nuestros hijos a nosotros. Tenemos que ser más insistentes en las verdades que les recordamos a ellos continuamente. Tenemos que resistir el mal con mayor ahínco.
porque lo que antes se tomaba un 80%, ahora se necesita un 120%. Ahora tenemos que ser redundantes en nuestra espiritualidad para poder llegar a una medida adecuada. Yo les insto en el nombre del Señor a meter a Samuel en el templo. Vamos a traer a nuestros hijos, a darle todas las posibilidades de éxito para que salgan hijos ejemplares y temerosos de Dios. Vamos a invertir en ellos. Los tiempos son difíciles y queremos Samueles, queremos hombres y mujeres que sean un crédito y un recurso para el reino del Señor. Y a ustedes jóvenes, si les puedo hacer un llamado, los jóvenes que están aquí, hoy en día esta cultura se especializa, aún la cultura de la iglesia, se especializa en dividir las familias. Hoy en día es muy posible para un joven o una joven crecer en el mundo, digamos, angloparlante, y solamente el ser angloparlante y dominante en el inglés, y su papá o su mamá ser dominante en español, ya representa un elemento de división. Y entonces ya eso hace una división en la vida de adoración del pueblo de Dios y de la familia de Dios. Nosotros luchamos con esto y batallamos con esto en nuestra propia iglesia, con nuestros propios jóvenes. El idioma y la cultura nos divide. ¿Y qué hace eso? Eso les resta efectividad a los mecanismos que existen para transmitir los valores familiares, los valores culturales, los valores del reino de Dios unos a otros. Y por eso yo les animo a los jóvenes a hacer un esfuerzo extra por asistir con sus padres en todo lo posible a la iglesia, cuando puedan aprender el idioma de sus padres. De todas maneras es más rico hablar dos idiomas que uno solo. Así que ¿por qué no, verdad? Qué rico es ser multiculturales, bilingües y poder moverse en muchos países cómodamente para mantener la familia cristiana unida y para poder transmitir los valores de la fe a otros y de ejemplificar familias unidas. Yo les animo en el nombre del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Son tiempos difíciles, sí, pero podemos producir Samueles. Son tiempos difíciles, pero podemos presentarle al Señor recursos que Él va a poder usar grandemente para su gloria. Dios no conoce de imposibles. En estos tiempos Dios va a hacer algo grande en la familia cristiana y va a comenzar con nosotros en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un compromiso como familia de León de Judá. Si usted vino con su esposo o su hijo o su hija, únase ahí, quizás péguese un poquito, acérquese a alguien, abrace a su esposa, a su esposo, no se preocupe, aunque sea incómodo a veces en público. Hija o hijo, pégate a tu papá, a tu mamá, acércate a ellos allí. Y si no, acérquese a alguien, ahí, acérquese Minelia y Juana, acérquense ahí como dos madres especiales y poderosas que son y unan su fe. No se preocupe, agarre a alguien allí de la mano y acérquese como en comunidad. Alguien allí también, no se preocupe, somos una familia en el espíritu. Yo mismo estoy unido con ustedes allí en la fe. Y vamos a clamar a Dios por la bendición de la familia en León de Judá. Y también de la familia de Boston. Yo le pido al Señor por todos esos jóvenes ahora mismo, desorientados. Pégate a este joven acá, mi hermano, allí, eso es, pega eso, ahí ese varón de Dios. Amén, porque esto es de una comunidad acá. Y le presentémosle al Señor. Padre, yo te presento estos jóvenes latinos, afroamericanos que están en las gangas, desorientados, los que no tienen papá o los que tienen tantos hombres que entran y salen de los apartamentos donde ellos viven. Algunos de ellos han sido abusados sexualmente o ven a sus mamás siendo abusadas físicamente continuamente.
Padre. Algunos están llenos de resentimiento. Esta iglesia los bendice. Y pedimos que el corazón del Padre se manifieste en el corazón de ellos. Padre, desangra sus corazones de toda esa sangre venenosa que han adquirido, de amargura, de violencia, de resentimiento, de abandono, de no tener la cobertura de un padre o una madre que los ame y los valore. Bendecimos esas madres también que están desorientadas, Espíritu Santo, y pedimos tu bendición sobre ellas, Padre, una doble porción de tu sabiduría sobre sus espíritus, Señor. Bendícelas también en este día. Y yo bendigo cada pareja, cada madre soltera que está aquí, cada joven que vino solo, cada hombre que quizás tiene su familia en El Salvador o en Santo Domingo o en Venezuela o donde sea. Padre, lo bendigo y bendigo sus hijos donde quiera que estén. Bendigo las parejas que están teniendo dificultades también. Y Padre, yo te pido que esta iglesia sea un jardín, una tierra frondosa y nutritiva, donde vengan las parejas y se sientan que como un árbol que ha sido plantado en buena tierra, que puedan aquí crecer saludables, oh Dios. Y te pido que renueves en nosotros un sentido de gran compromiso, Padre, de gran expectativa acerca del futuro de nuestras familias, nuestros matrimonios. Abrazamos la armonía de tu reino, Padre, para las parejas de nuestra iglesia. Vemos la luz de tu reino caer sobre la familia de León de Judá. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano. Vemos hogares con el Espíritu Santo instalado en el centro, la vida de Dios pulsando desde el corazón de esos hogares hacia afuera, Padre. Vemos hijos amantes de Dios y de los valores del reino de Dios. Vemos jóvenes que no piden disculpas por su pasión por Dios y por sus valores puros y limpios, Señor. Vemos jovencitas sanadas del desgaste de la cultura en que viven. Mujeres puras, Señor. Mujeres que saben que valen no porque haya un hombre alrededor de ellas, sino porque son criaturas tuyas. Mujeres que tengan el valor de esperar el hombre que tú has destinado para ellas, Señor. Mujeres que no se vendan por un pedazo de pan, Señor, ficticio. Pido varones generosos con las muchachas, que las traten con delicadeza, Padre, y con consideración, que no las exploten, Padre. Jóvenes puros y varoniles, Señor. Y pido sanidad para las parejas. Hoy en día hay tanto joven, Padre, buscando su pareja y no lo encuentran. El mundo se ha destabilizado completamente. Y muchas jóvenes que necesitan un compañero, Padre. Y yo las bendigo y los bendigo. Y te pido que tu Espíritu Santo los una, Señor. Y que consigan su compañero, su compañera, Padre, en el momento que lo necesitan, oh Dios. Ayuda a tu iglesia a ser revolucionaria en este tiempo. Padre, abrazamos los valores del reino de Dios. Abrazamos la sexualidad como tú la diseñaste. Hombres varoniles, mujeres femeninas, parejas complementarias. Padre, como tú lo has diseñado en tu palabra. No cambiamos tu diseño. Tu diseño es perfecto. Y entramos en tu diseño, Padre. Y te damos gracias. Que esta iglesia se mueva conforme a los patrones que tu palabra ha establecido. Gracias, Padre. Gracias por este día. Yo bendigo cada familia aquí representada, Señor, donde quiera que estén, particularmente esas parejas que están apenas comenzando su carrera. Las bendigo y declaro tu gracia y tu prosperidad donde quiera que estén, Señor. Gracias, Padre, gracias. Hermano,
Si pudiera darle un beso a cada uno de ustedes y bendecirlo, lo haría. Recíbanlo desde aquí. Les bendigo en el nombre del Señor. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Madres, les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por su bondad.